Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos a mi canal para los que son nuevos. Mi nombre es Catalina y subo videos de macramé, como ustedes pueden ver, de muchas cosas. Pueden ser pulseras, aros, anillos. En este caso les traigo estas mandalas que las pueden hacer como aros o colgantes. Ustedes lo deciden y también los colores también, por lo que pueden echar a volar su imaginación como siempre. Otra cosa que les quiero decir es que voy a subir los videos los domingos de ahora en adelante, ya que siento que ustedes tienen más tiempo para poder verlos, compartir, comentar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que a mí me gusta más, ver que ustedes participen en este canal. Así que bueno, no olviden darle like a este video, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, que siempre las dejo en la cajita de información. Tomamos una hebra de 35 centímetros y la doblamos a la mitad y vamos a colocarle la tabla con pinza ahí donde justo marcamos la mitad, un poquito pasado porque después vamos a ocupar esa parte. Y ahora vamos a tomar otra hebra de 35 centímetros del mismo color y vamos a anudarlo al hilo que ya teníamos anteriormente con un nudo alondra. Espero que te sepas este nudo, si no aquí te lo muestro más o menos cómo se hace. Y simplemente lo apretamos súper bien hacia la parte superior del hilo que ya tenemos. Ahora queremos hacer lo mismo con cada uno de los hilos de este color que tenemos, en mi caso es verde. Entonces hacemos con un nudo alondra con cada uno de los hilos y vas a hacer 5 en total. Ahora vas a sacar el tejido de donde estaba y vas a pasar las hebras que teníamos por el orificio que sacamos y vas a apretar súper bien hasta que te quede algo así. Y ahora vas a aislar dos hebras para comenzar con la mandala. Ahora tomas una hebra de 35 centímetros de otro color y vas a doblarla a la mitad también. Pero a la mitad vas a hacer un nudo, vas a simular hacer un nudo completamente normal, de los que hacemos siempre, toda la vida, pero no lo vamos a cerrar, vamos a dejar ese orificio y por ese orificio vamos a pasar los dos hilos, en este caso verdes, que tenemos. Y vas a hacer lo mismo con otra hebra de 35 centímetros, pero de otro color. Y ahora haces exactamente lo mismo con otra hebra de 35 centímetros de otro color. Ahora, el hilo verde en este caso va a ser nuestro hilo guía y sobre él vamos a hacer todos los nudos. Y vamos a tomar el primer hilo que agregamos, en este caso es el naranjo, vamos a pasarlo por encima de todos y sobre el verde, en este caso vamos a hacer un nudo cordón sobre él. Ahora tomas el siguiente hilo que agregamos, en este caso es el amarillo, y haces también un nudo cordón sobre el verde pasándolo por encima de todos. Y también haces lo mismo con el último que agregamos, en este caso es el morado. Ahora, por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo, sobre el hilo verde vamos a hacer todos los nudos cordón. Y vamos a tomar el primer hilo que agregamos, en este caso el naranjo, y sobre él hacemos un nudo cordón. Y con el amarillo repetimos el procedimiento. Y repetimos con el morado, que fue el último que agregamos. Ahora tienen estos dos hilos del medio, naranjos en este caso, y van a pasar el de la derecha sobre el de la izquierda y van a hacer un nudo cordón. Ahora sobre este hilo, que ahora va a ser nuestro hilo guía, van a hacer nudos cordón, primero con el amarillo en este caso y después con el morado. Son solamente dos nudos extras que tienen que hacer. Por el otro lado repiten el procedimiento y también lo hacen sobre el hilo naranja, que ahora es nuestro hilo guía. Se podría decir que ya tenemos terminada nuestra primera parte, o nuestro primer pétalo, o como se llame, y vamos a seguir con las siguientes dos hebras, en este caso son
verdes y repetimos exactamente el mismo procedimiento colocando los hilos, en este caso naranjo, amarillo y morado, y haciendo los mismos nudos que les dije anteriormente. Y eso lo vamos a repetir en cada una de las hebras que tenemos. En este caso siempre ocupamos 2 de las verdes para hacer cada uno de estos como pétalos. Terminamos con nuestro segundo tejido, acomodamos de nuevo el tejido para poder enganchar los hilos y hacer el mismo procedimiento. Y nuevamente damos vuelta a la flor para poder seguir la mandala, para poder seguir con el mismo procedimiento en cada uno de los hilos. Ahora repetimos el procedimiento para las siguientes 2 hebras que nos quedan. Y hacemos lo mismo para nuestro último pétalo en este caso, y por este momento, ya que después podemos agregar más. Luego de repetir el procedimiento con cada una de las hebras, vas a tener algo así. Vas a acomodar nuevamente la mandala en tu pinza y vas a dejarlas de tal manera que estas 2 partes que se juntan puedas trabajarlas bien. Y vas a tomar estos 2 hilos para poder unirlas y vas a hacer un nudo cordón con ellos. Ahora, sobre el hilo que sigue vas a hacer un nudo cordón sobre él y también por el otro lado haces exactamente lo mismo. Esto tiene que ser todo del mismo color, en este caso es el verde. Ahora te van a quedar 2 hilos al medio del mismo color y con ellos también haces un nudo cordón. Ahora, sobre los hilos naranjos en este caso que ocupamos, hacemos nudos cordón nuevamente con el hilo que veníamos ocupando anteriormente, en este caso es el verde. Y por el otro lado también hacemos lo mismo. Y ahora que te quedan 2 hebras del mismo color, haces también un nudo cordón. Vas a tomar las siguientes hebras que vienen después del verde en este caso, el que ocupamos, y son moradas en mi caso, y vas a hacer nudos cordón sobre los hilos que tenemos abajito, y en este caso son 2 por lado. Ahora nuevamente vas a tener 2 hebras del mismo color y también vas a cerrar con un nudo cordón. Ahora vas a ir moviendo tu mandala para seguir haciéndolo en cada uno de los huequitos que tenemos entre los pétalos y también vas a hacer 6 en total para poder unir cada pétalo con el otro. Y haces exactamente el mismo procedimiento para cada uno. Aquí mi cámara había dejado de grabar, no me di cuenta, pero estaba haciendo exactamente lo mismo, pero en otra parte donde se juntaban los pétalos. Y repites nuevamente el procedimiento en otra parte de los pétalos. Y nuevamente repites lo mismo, que no se te olviden los nudos, que al principio son todos del mismo color, al medio haces uno distinto y después cierras con de los mismos.
y luego tomas el de los extremos y haces también nudos cordón para que te queden del mismo color. Y así vas cerrando cada uno de los pétalos. Y son 6 en total, recuerden. Ahora, la mandala les debería quedar algo así después de hacer todas las repeticiones. Pueden dejarla así, pero a mí me gusta más color, así que la voy a poner en mi tabla con pinza para seguir tejiendo. Y van a notar que quedan estos hilos aislados, en este caso es amarillo, y sobre él van a hacer lo mismo que al principio, solo que tomamos nuestras hebras de 25 centímetros, las doblamos a la mitad, hacemos un nudo y las pasamos por entre medio las hebras. Con otro color hacemos exactamente lo mismo, el nudo, dejamos el orificio y pasamos nuestras hebras. Y con otro color también. Son de 25 centímetros estas. Ahora vamos a tirarle un poquito para arriba para que no quede nada suelto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que al principio. Tomamos nuestra hebra amarilla, en este caso, y vamos a hacer sobre ella nudos cordón, empezando por el primero que agregamos, en este caso es el celeste. Luego va a ser el blanco y después es el rosado. Y repetimos lo mismo al otro lado. Si aquí se les enreda un poco porque son demasiados hilos, pueden volver al video atrás y ahí es como más clarito porque son menos hilos y es el mismo procedimiento. Ahora aquí al medio les quedan 2 hebras del mismo color y hacen un nudo cordón con ellas mismas, y sobre ellas van a hacer también nudos cordón, en este caso con el blanco y el rosado. Y al otro lado van a repetir lo mismo, sobre ella, la celeste en este caso, van a hacer nudos cordón, en este caso es el blanco y el rosado. Y disculpen, pero aquí se me había olvidado hacer el nudo cordón en la primera hebra, así que ahí lo estoy haciendo y ahora me toca hacer en la segunda hebra, en este caso es la celeste. Ahora, esto es distinto a lo anterior, así que van a tomar las 2 hebras del medio y hacen un nudo cordón, como lo veníamos haciendo, y sobre ellas van a hacer un nudo cordón con la siguiente hebra, en este caso es el rosado. Y solamente un nudo cordón por cada hebra y por cada lado. Ahora le quedan estas 2 hebras del mismo color al medio y hacen un nudo cordón también. Van a repetir el procedimiento con cada una de las hebras, en este caso amarillas o que están solitas, entre medio de los pétalos. Aquí se los muestro un poquito más para que vean que es el mismo procedimiento en cada uno de los pétalos, pero no se los voy a mostrar todos ya que siento que los voy a latear como con los pétalos pasados y el video sería muy largo. Ahora, como últimas terminaciones, cuando tengan, por ejemplo, estos pétalos así, van a tomar donde se juntan, en esa parte de ahí, y van a hacer nudos cordón sobre los hilos que tenemos. Ustedes pueden echar aquí a volar su imaginación y hacer todos los nudos cordones que ustedes quieran, ya que de eso se tratan las mandalas, echar a volar la imaginación. En este caso estoy cerrando con nudos cordón sobre los primeros pétalos que hicimos, y con el amarillo en este caso. Ahora sobre los últimos pétalos que agregué voy a hacer nudos cordón con los hilos de los extremos que tengo, en este caso es el naranjo, y hago lo mismo en cada uno de los hilos que tiene este pétalo. Y obviamente cierro al final. Y esto tienen que repetirlo en cada uno de los pétalos. Si agregan más nudos cordón, eso ya queda a criterio de ustedes, y tienen que hacerlo como en todos los pétalos para que quede simétrico, y esa es como la gracia de las mandalas, y así quede más prolijo.
sí agregaron un hilo más largo. En este caso yo tomé cualquiera porque aquí no sabía las medidas, entonces todos me quedaron largos. Y van a tomar en este caso el naranjo, que agregaron más largo, para que tengan cuidado de no cortarlo en esta parte que vamos a hacer las terminaciones. Y sobre este pueden hacer un aro colgante, lo que ustedes quieran. Y como, entre comillas, una cosa súper personal, a mí me gusta la mandala, pero de este lado, no me gusta del otro lado. Y aquí les muestro en cámara muy rápida cómo cortó los hilos. La idea es que vayan tomando de como laditos y vayan cortando muy cuidadosamente, por favor, porque a mí la primera que hice, esta que están viendo, se me desarmó un hilo, o sea un nudo, y tuve que hacerla de nuevo. Así que por favor no corten tan profundo cerca de la mandala, sino que dejen como unos cachitos y quemen súper cuidadosamente. Ahora, con estos hilos que nos sobran, o sea que elegimos para hacer nuestro colgante o lo que queramos, hacemos espirales, que son simplemente hacer nudos hacia adelante todo el rato. Y aquí se los muestro más en cámara rápida para que les quede una espiral. Y para hacerle como una vueltita para enganchar alguna argolla o algo así, lo que yo hago es doblar una de las hebras sobre la que estaba haciendo las espirales y sigo haciendo las espirales como si fuera esta mi hebra, y lo sigo haciendo como 2 o 3 nudos más. Aquí se me complicó un poco porque estaba cortito, y eso, y apretan súper bien y ajustan ahí y cortan y queman para que no se les salga. Espero haya quedado claro los pasos a seguir, y si no pueden dejarme sus comentarios como siempre acá abajo en los comentarios del video, o si no en mis redes sociales, que siempre trato de responderle todos sus comentarios y mensajes para que no queden con ninguna duda. Espero también les haya gustado mucho el video, las mandalas que a mí me encantaron, de hecho me hice unos aros con estos dos, así que bueno, espero que ustedes los intenten, mándenme sus fotos que a mí me encanta verlos, y nos vemos en el próximo video. Chau!